¡Esa! ¿Cómo va? ¿Qué haces, bonita? Bien. Bien, ¿vos? ¿Se nota que me Bien. pinté la boca o fue un esfuerzo vano? Bueno, un color medio ahí como nude, ¿no? No está muy Ah, jugado, no está muy jugado. La próxima más ¿un jugado. poco más? Bueno, Yo un poco también estoy más. tranqui hoy. ¿Qué haces ¿Cómo acá? va? Bien. Bien. ¿Estamos listas para charlar Sí, de claro. la poetisa del tango? ¿Ya salgo de fondo? Sí, Bueno, nos salteamos un par de años, ¿no? Nos un vinimos un poco montón, para acá. un montonazo. Nos vinimos mucho más cerca del siglo XXI. Exacto. Lo que no quiere decir que no podamos volver con el tiempo hacia atrás y Siempre se puede. encontrarnos con alguna, sí, con alguna otra cantora y Sí. autora de tangos de generaciones anteriores, ¿no? Pero bueno, sí, veníamos hablando del principio del siglo XX y, y nos corrimos hasta la década del 60. Exacto. Bueno, que justo esta cantautora nació cuando las demás ya estaban ahí como en auge, ¿no? En la década del 30 nació, así que, Claro, claro. Nació cuando todas eran exitosas y famosas. exacto. eh, y ella creció en Avellaneda, en Herli. Nació de una familia muy humilde. Los que somos de zona sur y que tenemos el corazón mirando al sur, Chan. entendemos qué significa haber nacido en esa zona. Avellaneda, bueno, Herli, las estaciones, ¿no? De tren que Del uno puente a recorre cuando se toma Pueyrredón el Roca. para allá. Del puente a Pueyrredón. Claro, cuando te tomás el tren Roca y con el Roca haces Avellaneda, Herli, Lanús. Herli está ahí muy pegadito, yo tenía primas en Herli. Y es una zona, es un barrio obrero de gente muy trabajadora, en general inmigrantes, hay mucho español, mucho italiano, mucho polaco, Bueno, toda ruso. la zona como cerca del portuaria, ¿no? O del río, este, hacia este lado y Sí, hacia allá, eh, fue ocupada sí, por nuestros sí, sí, abuelos. sí, claro, claro. Bueno, y toda la zona del Riachuelo también fue desmejorándose a medida que avanzaba en esa zona la contaminación, ¿no? También. Yo me acuerdo cuando era chica que hablaban de que desde la casa donde está la casa que era de mi familia, se veía a 10 cuadras pasar el tren, porque eso estaba totalmente descampado, las casas, todas casas bajas, más o menos hay zonas que siguen manteniendo esa misma estética, obviamente todas las zonas que están más cercanas a las estaciones de tren o a las zonas céntricas o comerciales fueron cambiando, Exacto. pero en definitiva es el conurbano y la zona sur pegadita a la capital federal. Sí. Y hay un momento, mira, ahí voy viendo cómo se unen autoras y conocidas Bienvenidas. y está la tía Nidia que nos sigue, Un que beso. ya es admiradora, y está Sandra Franzen. Eh, Hay un momento en donde hay una entrevista que hoy veíamos un poquito antes, acerca de esta cantautora, la poetisa del tango, en donde ella habla de que cuando llegó a la capital sintió que había triunfado, ¿no? Que había llegado, que como se había posicionado en un lugar. Bueno, Hola Sandra, ahí voy no al muy saludo. diferente a las otras cantoras, ¿no? Esto de cruzar el charco siempre significa algo bien habré hecho, me está yendo bien. Estoy llegando a la capital, pero estamos hablando de alguien, digo, hemos visto otras cantantes que quizás venían de más lejos, de la provincia, Sí, pero en este caso, o del campo, ¿no? Cuando todavía estamos hablando de una diferencia entre la ciudad y el campo mucho más notoria, pero acá, imagínate, estamos hablando la ciudad de Buenos Aires y el conurbano que está pegadito, que está ahí nomás, que no está tan lejos, que en tren, bueno, a lo mejor cuando Eladia Blasquez, que es de quien vamos a hablar, bien, lo se dijiste. tomaba se lo dije,
se tomaba el tren, tardaba más de 15 minutos porque no era el tren eléctrico. Claro, desde luego. Eh, pero bueno, el tren está a 10, 15 minutitos. Entiendo de lo que hablan, dice Sandra, que es de Santa Fe. Y claro, es esa cosa, pero vos que venís de Santa Fe, Sandra, y yo vengo del conurbano, de estar ahí nomás, ¿no? De estar ahí nomás, de cruzarte, de hacerte el paseo del fin de semana a la capital. Exacto. El ADIA. Eladia, Bueno, bueno, ¿qué tenemos para decir de ella? Varias cosas, ¿no? Porque es muy contemporánea, la hemos mm, visto en muchos reportajes a ella. Ella, sabes que no se define como tanguera en los reportajes que he leído, para nada, no, como, para nada. no, Incluso no grabó ni un tango que no fuese de ella. Ni uno, ¿eh? Ni uno. mira, Mm. mira, compuso muchísimo, Mucho, mucho. compuso mucho. Y letras que, digo, había una de las biografías que leímos, que es una biografía que está en Todo Tango, en Sí. donde vos empezás a leer y en principio hay datos, ¿no? Acerca de Ladia, y nuevamente aparece esta referencia a un hombre, la disépolo con polleras. Después se arrepiente, el mismo que se lo pone, ¿no? Dice como que fue demasiado, que fue too much, se dio Pues, cuenta. claro, sí, sí, Recalculó, sí. ¿Cómo puede recalculó. ser? Sí, ¿Cómo puede ser? Y esto, bueno, además de esta referencia constante a que tiene que haber un hombre que sea el alter ego, ¿no? Ese a quien podemos referirnos y admirar, y bueno, apareció una mujer que se le parece mucho y entonces le vamos a dar un espacio, además de esto. Hay algo muy curioso que aparece en esta biografía y que tiene que ver con cierto, yo no sé si es adrede, pero cierto rencor, ¿no? Hacia Eladia, porque dice, ella que decía que tenía el corazón mirando al sur, terminó viviendo en uno de los barrios más caros de Buenos Aires, sí, en no, no se Barrio lo Norte. perdona, no se lo perdona, no se lo perdona, no se perdonaron. ¿Por qué? ¿No? Pensaba, me acordaba de Tita Merelo y de su necesidad constante de explicar que ella no tenía plata Ujú, y que las joyas no le interesaban y que ella no era una estrella, cuando lo era. sí, exacto. Eh, Pensaba en eso, en la condena que se hace del artista, de las artistas en este caso, que estamos hablando de mujeres siempre, que de alguna u otra forma pelecharon, que llegaron a la capital y que se hicieron un dinerillo que surge de su trabajo como compositoras, como cantantes, como artistas. Parece que no está bien visto. Eso hay que anotarlo. Vamos a anotarlo porque el Ah, hombre no. siempre acá es el que marca, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal. Eso Entonces, hay que anotarlo, tengámoslo en cuenta, amiga, porque si no, no nos va a ir bien. dale, Si deseamos otra cosa, no nos va a ir bien. Entonces, anotemos que eso tenemos que ser muy cuidadosas en no ganar un centavo de más. no, Eh, bueno, decime. dale. Bueno, además de esto, ¿no? De que Eladia nació en 1931 y falleció en el año 2005, o sea que es muy cercana a nosotras. Eh, y que nació en Herli, en provincia de Buenos Aires, Sí, ya de muy que es chiquita vislumbraba como su estilo y su impronta de compositora y de muy chica, bueno, tocaba el piano y la guitarra. Hay un datito que a los 8 años ganó un premio, un concurso de algo, ¿no? sí, sí. Ella es muy simpático cuando dice que lo bien que le hubiese hecho la escuela para escribir mejor, porque dice que se tiene que fijar permanentemente en el diccionario para ver si eso que escribió está bien, si tienes, si está bien escrito, porque dice esto es muy emotivo, pero quizás no lo escribí bien, ¿no? Y también hay algo que yo no sé si se dice de los compositores hombres, tal vez sí, pero en el caso de Ladia lo leí en varias de las biografías que marcan el hecho de que no son parejas sus composiciones. Algo así como que
hay letras de tangos que son mejores que otras, y que eso es, Incluso ella, al no ser una purista, que eso es también lo que le critican un poco, hay canciones que tienen que ver con un género que también se engloba el tango como música ciudadana. Entonces, no, al purista de tango, la verdad, Eladia no es considerada como una tanguera. Entonces, las claro, composiciones oscilan un poco. Las temáticas siguen siendo las mismas, ¿no? La época cambia, por supuesto, y eso se ve mucho en las letras de Eladia. Esto de la ciudad ya cambiada, porque la década del 60, del 70, ya es otra, ¿no? Es la Buenos Aires del tango eso, del que venimos hablando. Entonces sí, eso se ve mucho. y es otra mujer la que recorre las calles de Buenos Aires, Sí, distinta a las mujeres que la recorrían en la década del 30, con exacto. otros intereses, con otra historia política además. Eladia se define a sí misma como alguien de izquierda, Exacto. antiperonista. Eso me imagino también que en el ambiente del tango le debe haber jugado alguna carta, Sí, ¿no? después digamos, la asociación con Piazzolla que tuvo también en una Con época. Horacio Ferrer, Exacto. claro. Al estar aliada más a ese palo del tango, los que estaban del otro lado, bien opuesto, los puristas, estos que decimos recién, no la veían seguramente con buenos ojos. Pero lo que digo yo es que la temática es la misma. La ciudad, el amor, los viejos, el barrio, es la misma, solo que se La ve nostalgia. la nostalgia. Se ve mucho Mm, este movimiento de la ciudad, de la urbe, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, muy diferente a lo que veníamos hablando años atrás, sí, ¿no? sí, 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 Y en la sí, tal época en la que cual. ella resurge y escribe, que es otra época distinta a la Argentina, donde el tango estaba medio ahí relegado, medio moribundo, como dice en una nota que leí. Bueno, la época del proceso y todas esas décadas del 60, del 70, del 80, difíciles Sí, para... sí, y una juventud que también se había volcado a otros ritmos musicales, entonces el tango se había quedado atrás como una cosa de viejos, eh, Fue de como esa algo época que que se no... catalogó al tango de olor a naftalina y Sí, de sí, sí, despreciarlo mucho, sí. sí. Sí, mi papá decía, no, pero esa es la música de los cornudos, decía mi viejo. Wow, qué fuerte, nunca escuché eso. Esa es Wow, la canción de los... Sí, sí. qué fuerte. Eso decía, ¿no? Que a mí me gustaba el tango cuando era chiquita, porque mi abuela escuchaba y esa era la reacción que generaba, como creo que algo también de, bueno, yo soy joven y escucho este tipo de música y vos ya estás grande y estás escuchando la radio y estás escuchando tango, ¿no? Eh, sí, eso. Y Eladia venía a ser más o menos de una generación cercana, porque tenía, no sé, 10 años más, ponele, que mis viejos, una generación cercana que hablaba también de temáticas que estaban más vinculadas con lo que les estaba pasando a ellas y a ellos en ese momento. Sí, una mujer con Eh, más vida, digo, ¿no? Como con más recorrido, más movimiento, no sé, circulaba más, interactuaba más con la gente, hay mucha interacción con el otro en las canciones Sí, de sí, Ladia. sí. Mucha ideología también, está muy teñida de su ideología, la letra de algunos tangos que quizás no son de mi preferencia, no son los que más me gustan, Sí. pero aparece ahí una cosa como de un nacionalismo distinto al nacionalismo, digo, ella planteaba una cosa de la identidad nacional desde la ideología de izquierda, ¿no? El ser, no, es, creo que hay una parte de uno de los tangos que dice ser nosotros, bien Sí, nosotros, tan nosotros como debe ser, ¿no? claro, esto de no estar Eh, mirando siempre ¿no? A sí, Europa, claro, afuera. y a Estados Unidos, no mirar afuera, bueno, sobre todo a Europa en ese momento, en Claro, donde se seguía, Buenos Aires seguía mirando a Europa, seguía mirando a Francia, exacto. y de a poquito va entrando lo que ella define como la McDonaldización Sí, lo de leí. la Argentina, que va entrando ya cerca del año 2000, empieza a entrar otra visión del mundo a seguir, ¿no? Con toda la etapa del menemismo, ¿es? En donde lo que estamos mirando es Estados Unidos Re, y todo lo bueno que parecía tener ese mercado,
que queríamos copiar y al que queríamos acceder. Entonces, bueno, el Ani, AVIA. ¿te interrumpo? Sí, dale, dale, porque yo me puse a hablar como si no No, hubiera no pasa nadie nada. escuchándonos. Pero para arrancar que no hicimos el brindis, siempre hacemos un brindis al principio. Tenés razón, y yo me vengo tomando el vino sola. Brindemos. Salud, Salud, amiga. Chin chin. salud. Mm. Bueno, arrancamos entonces ya. Dale, sí, Voy y a probar el cantemos algo. micrófono. Dale, voy a Dale, probar. vos probá, vos probá. Bueno, pero es interesante, ¿viste? Esto, seguimos viendo, mientras vos probás el micrófono, yo sigo hablando y hablando. Salud, Maxi. Ahí Maxi nos saluda. Hola. Este, es interesante cómo vamos encontrando en las distintas biografías que hemos ido recorriendo de diferentes cantoras y compositoras, encontramos muchas críticas bastante intensas sobre las mujeres, mucho más intensas o dirigidas o certeras, sobre todo desde los hombres que hablan de la vida de estas mujeres, eh, que cuando buscamos referencias acerca de los tangueros o de los compositores o de los músicos, que son personajes para nosotras, porque estamos siguiendo a las mujeres, colaterales de nuestra historia, y cuando nos metemos en esas biografías hay loas, y una visión como mucho más acotada a lo artístico y a lo profesional, ¿no? Que a la vida personal o a juzgar las decisiones, dónde viven, qué hicieron con el dinero que ganaron, digo eso. Muy bien, amiga. Bueno, un repertorio. Ladia Blasquez, como dijimos recién, no ha grabado ningún tango que no sea de ella. Eh, Así que bueno, hubo que investigar un poquito en su obra. Eh, que sí, muy fluctuante, como decíamos antes. Al no ser tan purista ella del tango, tiene sus melodías, su propia línea melódica, entonces hay que seguirla, hay que estudiarla. Entonces, vamos a hacer un tema primero. Los dos temas que elegí para hoy eh, están en el mismo disco del 75, Oh, Somos como mirá. somos. Así que vamos a arrancar con Aún Semejante. ¿Estamos bien ahí? Muy bien, se escucha bien. Vení, charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima, ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas, se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Ven y que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Vení, charlemos, sentate un poco, no ves que sos mi semejante. A ver, probemos, hermano loco, salvarle el alma en cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas
ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa. Decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Muy bien, qué lindo. Bueno, este es uno de los que nos gustan de Ladia. Melodías difíciles, pero sí, Sí. me encanta, me encantó la verdad hacerlo. Está Sí, bueno. pero además la poesía, la época en la que sale este disco, 1975, tan difícil Re. en Argentina, eh, el comienzo de, bueno, ya la AAA ya estaba operando, ya había desaparecidos, acá en Buenos Aires, en Tucumán era terrible. Eh, Sí. y bueno, y después esta cosa, ¿no? De sembrar amor y con una sociedad tan dividida Tanto y que silencio, ¿no? Tantas de cosas que tanto se han silencio, callado, que se siguen sí, callando. sí, que de alguna manera aceptó que se instalara un gobierno militar y que Claro. reprimiera durante tantos años a los argentinos, a las argentinas. Digo, me parece importante esa letra, muy valiente, Re, claro, claro, claro. En la época muy en que estaba valiente. todo ahí por debajo, ¿no? Que no salía nada de la Ujú. superficie, claro. Y sí, sí. Sí, ella dice en un momento que se considera una rockera, como que Sí, tal su cual. espíritu, Bueno, su espíritu es el rockera. tango tiene mucho rock, la verdad. Vamos a decir Sí, la verdad que el tiene, tango es rock and sí, roll. Sí, 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 es rock and roll. sí, re, Sí, sí, tiene mucho de rock and roll. re. Eladia fue además alguien bueno, tuvo mucho éxito, pero se dedicó profesionalmente a componer también para la televisión, compuso cortinas musicales, Sí, ¿no? sí, en un momento. Hizo, No, se vio, digo, rodeada de estos personajes, cantantes muy presentes en la década de los 90 y del 80 en Argentina, como Sandra, como Marilina, bueno, Susana Rinaldi le grabó un montón, Julia Senco le grabó casi sí, todos los temas. Eh, sí, 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 lo de la serie y la tele, sí, sí, eso, ¿querés decir? claro, en televisión, que compuso para televisión y ganó un Martín Fierro. Exacto. La declararon ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, hija directa de Avellaneda, recibió el Conex de Platino en 2 oportunidades como mejor compositora de tangos. Fue muy exitosa, Exacto. también muy criticada, pero muy exitosa. Sí, en un Eh, principio ella, que después dijo, fue acompañada por músicos tangueros muy importantes, ¿no? Digo, bueno, Stamponi, y después el dúo de Pontier y Francini, que después hicieron, bueno, Francini y Pontier, que fue una orquesta de tango posta, digo, en sus sí, primeros momentos la acompañaron a ella. Después, bueno, se dio cuenta que lo suyo era estar más del lado de la composición, que tenía más cosas para decir, este, porque no se destacó como cantora, como mm, vocalista, no. o cantante. No, como cantora no, pero sí como compositora. El tango del que yo hablaba antes se llamaba Convencernos y lo escribió junto a Chico Novarro. Mirá, Es del 76, claro, o sea, muy cercano a este que vos cantabas recién. sí, sí, Eh, y entonces la letra dice, y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, bien nosotros, tan nosotros como debe ser. Yo recuerdo de mi infancia las disquisiciones que se armaban en casa acerca de cómo éramos un país joven, inmaduro, al que todavía le faltaba mucha formación y que tenía que seguir creciendo y tenía que encontrar su propia identidad. Por lo menos en mi casa, que se hablaba mucho de política, se decía esto todo el tiempo. Imagínate que mi tía abuela era comunista y su hermano era anarquista, entonces se armaban unas grescas, qué eh, lindo. sí, Corría sangre, está importantes. bueno.
Y corría sangre, a la hora del almuerzo corría sangre. Volaban milanesas, se Qué bueno, estampaba la salsa contra las cortinas y después se cortaba una torta y tomaban el mate. Digo, tampoco era para tanto. No claro. era nada grave, era Todo simplemente una pasaba. discusión entre... Claro, era solamente una discusión entre hermanos. Pero se hablaba mucho de eso y entonces por lo menos en lo que respecta a mi historia, estoy muy autorreferencial, pero bueno, Tranqui, es dale. así. Estamos hablando de alguien de zona sur y me agarró a mí para ese lado, y bueno, de que me agarró lo autorreferencial. Está muy bien, amiga. Eh, pero, pero digo, esta identificación que yo siento que por ahí había en mi casa en relación con Eladia Blasquez, con las letras que cantaba, con lo que decía, no solamente está vinculada con una ideología política, que seguramente sí, sino también con esta cosa de ser de una clase media baja, o de Ah, obreros, de trabajadores, ¿no? Del que sale todos los días a pelearla para ganarse un mango, total. porque si no trabaja no come. Claro, claro. Me parece que eso la hacía muy cercana para, no solamente para mis viejos, digo, había gente en el barrio a la que también le gustaba Eladia Blasquez, o por ahí entrabas al almacén y yo tengo el corazón mirando al sur, te lo cantaba el almacenero, ¿entendés? Mientras te cortaba unas De fetitas fiambrini. de fiambre, o la mortadela para el Sí, lo que sanguchito con pan lactal. Bueno, eh, así que muy cercana a Eladia para lo que es mi infancia. Después, claro, digo, yo estaba viendo por acá, ella grabó, a ver, su primer disco es de 1970. ¿Sabes qué te iba a decir lo ¿Qué dice? mismo? Mira, justo eso, que Ah, en el 78 arrancó a dedicarse al tango. Después, bueno, fue como ahí, pero en el 68 empieza a dedicarse y acá es en el 70-71 donde la acompañan estos músicos que te digo yo en la radio, ¿no? Porque empezó a trabajar en la radio. claro, claro, sí. Mirá, y tantos años pasaron entre las cantantes que de las que veníamos hablando y Eladia y Claro, volvemos a la radio sí, como un espacio de difusión de nuevas artistas. claro que sí. Eh, bien, Bueno, de su unión y con Piazzolla podemos decir que le puso letra a Dios Nonino, nada más ni nada menos, ¿no? sí, Súper sí, ahí wow, importante sí, muy esa importante. alianza. Sí. Y pero además, digo, la mención de temas, a mí me resultan todos conocidos, ¿no? Porque El sueño de Barilete, Contame una historia, Sin piel, Mi ciudad y mi gente, que ganó el Festival de la Canción de Buenos Aires de 1970. Ahí tenemos a un compañero, un colega, Blas, que nos dice, genial la autorreferencia para pintar los diferentes momentos históricos. Ay, bueno, gracias. Colega, Me puse beso, Blas. qué suerte que gustó, porque yo me puse autorreferencial y ahora no puedo salir de ahí. Estoy haciendo un Bueno, él es esfuerzo. de Madariaga. Ahora no sé si está ahí o está en Mar del Ah, Plata, pero él es de Madariaga. claro, bueno, entonces todos los que en algún momento Sí, que queríamos llegar a la capital o ansiábamos llegar a la capital o somos de otros territorios, por ahí nos sentimos un poco identificados, ¿no? Con esta sensación que describía Eladia Blasquez de haber llegado a la capital, poder mudarse a Barrio Norte y sentir que, que había llegado a alguna parte. Después se da cuenta que no, que en realidad no tenía ningún lugar al que llegar, que ella tal seguía cual. siendo ella misma. Era el eh, camino, era el trayecto. Lo que importa es el camino, no a dónde llegar, yo digo. Pero vos fijate como tantos años después, bueno, veníamos hablando, ¿no? De principio del siglo XX, que esto mismo sucedía, había que llegar a la gran urbe, había que llegar y Sí, establecerse en Buenos Aires para triunfar. Eh, Muchos años después, en la década del 70, vemos lo mismo con Eladia Blasquez. Y ahora estamos en el siglo XXI y sigue pasando que el foco parece estar puesto en Buenos Aires, ni siquiera en el conurbano, sino en Buenos Aires. Eh, Dice, es que tiene más riqueza la historia desde la subjetividad que la cuenta. Bueno, gracias, Anabel. Qué bueno, son todos muy buenos conmigo, la verdad que me están dispensando. Eh, pero esta,
esto de ahora cuando vemos el mapa de la Argentina, donde hay muchísimas manifestaciones culturales en todo el país, desde el norte hasta el sur, sin embargo, se le pone mucho peso a la ciudad de Buenos Aires. En el momento en que yo había empezado a hacer teatro, y ahí vuelve la autorreferencia en zona sur, inclusive era hasta más difícil todavía. Digo, después se generó una movida muy interesante en toda zona sur, y también hay toda una movida en el conurbano norte, que yo ahora conozco, de teatristas que hacen muchísimo, pero se los escucha o se los tiene en cuenta cuando de alguna manera pueden poner su voz en la capital federal. Totalmente. Algo que hay que entender geopolíticamente e intentar cambiar, ¿no? Como que hay que empezar a mirar a las provincias. Hoy ya no es Y tan ser al menos, necesario, hoy digo, ya ser no al es menos una vez necesario nosotros. venir a Buenos Aires, digo, hoy ya no hace falta, digo, si podés realizar tu vida sin venir a la capital, mejor aún. Claro, así, Pero, bueno, pero que así tendría que ser, ¿no? Poder que cada uno de esos puntos en donde se crean y se generan cosas interesantes tenga su propia voz y lo conozcamos todos, porque también pasa mucho que todo lo que sucede en la capital es lo que se ve o se escucha sí, sí, en sí, las provincias. sí. No solamente con lo artístico, digo, sino con todo, las noticias. A mí me impactó mucho alguna vez estar en medio de la ruta en La Rioja y entrar a una estación de servicio y ver que lo que estaban mirando era un canal de acá de la ciudad de Buenos Aires. Yo estaba en la mitad de la nada, o sea, había fardos de pasto rodando y ellos estaban viendo cómo había un eh, embotellamiento de tránsito en la General Paz. Claro, pero vos mirabas y no había nada, ¿no? Estaban en una zona en donde no había ningún embotellamiento, no había autos casi. Bueno, es interesante verlo desde ese lugar, ¿no? Entender esto desde ese lugar. Bueno, esto no, grabó ella 8 discos, tengo yo, hay algunas recopilaciones en el medio, 1 o 2 discos que son recopilaciones, pero escribió un montón entre el 70, 75 y el 98, 2000, es como su Compuso. obra, está concentrada en esos Sí. años. Sí, bueno, ella, en una de las entrevistas que veíamos hoy, ella dice, no puedo quedarme encerrada en el pasado. Me compré una computadora y trabajo con ella, porque el que no la ve se queda fuera. Tampoco me entrego mansamente a la informática. La Oh, computadora, ojota. guarda, la computadora es un potro que quiero domar, utilizarlo a mi servicio, y para eso tengo que dosificar su uso. Así no me siento absorbida. Peña. Imagínate el ADIA ahora, Claro. en este periodo de tiempo en el que estamos, haciendo ahora, no sé, mirá si lo hubiéramos podido entrevistar por Zoom. Muy ayornada, muy piola, viste las entrevistas que ves, súper canchera, digo, la veo súper adaptada a estos tiempos, re, re, Más, re piola. esta entrevista, esto que estoy leyendo es del 98. En el 98 todo esto que existe ahora era ciencia ficción, que Muy no habíamos futurología. pensado. Hagamos futurología, claro. No habíamos pensado en todo esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, ella habla mucho de que su música favorita es el jazz. Otra alianza Eh, con Piazzolla, ¿no? Ahí coincidencia. Otra, claro, otra coincidencia, otra coincidencia. Eh, y, mm, y ella también dice en esa misma entrevista que ella pensaba que habiendo el tango
disminuido tanto en cuanto a su difusión y a su escucha, Sí. pensaba que la nueva generación de músicos, de cantantes y de compositores iban a lograr una especie de nueva bossa nova, pero una bossa nova argentina, así como estaba la bossa nova en Brasil. Y dice que bueno, que no, que esto no se logró porque como argentinos no terminábamos de identificarnos con un ritmo que nos fuera propio, y el tango finalmente fue nuestra música clásica. Eh, Sí, sí, eso interesante esta. que algunos le atribuyen esta época de estancamiento del tango y de que no había nuevos valores, ni que no surgían cosas nuevas. Esto, ¿no? Como la excesiva entrada de cosas de afuera, pero con una intención más que marcada Ujú. de los que manejan nuestros Sí, sí, de instrumentos. ocupar desde el mercado. Sí, impuesto desde el mercado, un nuevo mercado que, Exacto. sí, 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 bueno, ahora que el mercado está totalmente globalizado y que vemos cuál es la música que más se difunde y cómo todos terminamos escuchando lo mismo, digo, ahora tenemos acceso, vos podés poner una radio de cualquier parte del mundo en internet y de pronto te pones a escuchar, no sé, una radio de Croacia y están escuchando la Reggaetón. música que escuchás. Claro, estás escuchando la música que escuchás acá cuando pones una radio de Argentina. Exacto. Eso, digo, la comunicación entre todas las naciones del mundo tiene un costado muy positivo y un lado muy negativo, que es que empobrece, eh, si se trata de eso, si se trata de que estemos todos en la misma, empobrece la difusión cultural y la calidad de la cultura a la que podemos acceder, porque yo pongo una radio de Croacia y quiero escuchar Croata. claro, Bueno, no quiero fomentemos desde acá, escucharlo. desde nuestro lugar chiquitito, la búsqueda, siempre buscar la alternativa, nunca darle Sí. bola al mainstream o a las primeras cosas que te ofrece Spotify, por ejemplo, los que usamos Spotify, ir buscando otros métodos de búsqueda, ¿no? Otros logaritmos, volver loco a los sistemas, mandar información cruzada para que no nos manden lo que ellos quieren. No, bueno, pero es que además en Spotify o ahora en Internet hay todo tipo de música de todas partes del mundo. Y está bueno ponerse a buscar eh, qué están escuchando o cuál es la música nacional o la música el folclórica de otro lugar en el mundo y tener acceso a eso, escuchar otro idioma, escuchar otras melodías, otra manera de provocar esto, la melancolía, ¿no? La poesía, eh, que no sea todo lo mismo, que no sea siempre la misma melodía para todo, el mismo ritmo, la variedad, que es tan importante encontrar la variedad, Totalmente, amiga. la diferencia, ¿no? La distancia también, la distancia no obligada como la que tenemos, y ahí yo me pongo a hablar de este momento histórico y vos me cortás. Pero digo, no, no a la distancia obligada que tenemos en este momento física, sino digo, ese distanciamiento, ese distanciamiento que está tan interesante, que tiene que ver con descubrir las diferencias, las distintas culturas, las diferentes miradas, ¿no? Que bueno, que para eso estaría buenísimo, o así me había parecido a mí, más o menos por esta época que hablaba Eladia Blasquez en Página 12, porque lo que comentábamos recién era una Sí, entrevista de Página 12 del 98, sí. en esa época cuando recién se empezaba a hablar, empezábamos a escuchar de Internet, por ahí unos añitos antes, Ujú. lo que más atractivo me había resultado a mí era la posibilidad de llegar a culturas diferentes, a información, una información distinta, a otras culturas, y en ese sentido, ¿qué tiene de negativo la globalización? Nada. Sí, usarlo a nuestro Eh, favor, ¿no? Con responsabilidad y a nuestro favor, digamos, para hacer... sí, sí, Sí. sí, pero bueno, no suele ser así. No sé, hay que ir en contra del mercado entonces. Sí, Eh, mira, estamos muy lejos estamos en el cono sur. estamos en el cono sur. Y que Ladia decía que el sur
no es solo una cuestión de latitud, es el continente postergado, el olvido, el patio de atrás para los poderosos. Dice, como autora no me quedo ni en el norte ni en el sur. Mi corazón es una brújula que tiene que mirar para todos lados. Qué lindo. Bueno, mirá qué bien que enganchamos, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. No estaba guionado esto. El artista tiene mucho de eso, como de radar, más allá de involucrarse sentimental y emocionalmente con la obra, es un poquito un radar, ¿no? Un transmisor y un reflejo de la contingencia de la época. Sí, de poder leer lo que está sucediendo y comunicarlo. Por eso es tan interesante esto de lo que hablábamos antes, de que cada lugar geográfico tenga su propia voz y pueda contar aquellas cosas que le pasan en su lugar, sin estar desconectado del resto del mundo, porque si no también eso empobrece, ¿no? Totalmente. Entonces, poder comunicar lo propio, pero en comunión con lo que pasa o con lo que sucede en el resto del mundo. Me parece que es por ahí. Y me parece que Ladia tenía esa visión y que desde ahí componía sus tangos. Y entonces por eso quizás no se queda solamente con el tango como tal, como algo puro, sino que empieza a componer o a comunicar en su poesía y en sus melodías otros ritmos, otras melodías. No te me caigas. Si vieras cómo estoy apoyando las cosas, mira. Un día vamos a No, hacer no, backstage de tangueras. Tenemos que hacer backstage de sí, tangueras. y tenemos que mostrar desde dónde estamos transmitiendo, porque La es cocina de muy tangueras. la cosa. Hay que mostrar esto, hay que mostrarlo. Un día lo Sí, vamos sí, a hacer. Con más alcohol encima yo lo hago. sí, pero también estaría bueno que nos lo empiecen a pedir, digamos, y Dale. hacer un concurso, a ver qué quieren que les mostremos. Eso. Ahí Nidia pone unos ojitos. Ahí va. Yo quiero un concurso, a ver qué quieren que les mostremos. Y nosotras después elegimos, hacemos un sorteo y elegimos, sacamos una bolsita y les mostramos aquello que nos pidió el que haya salido sorteado. Me gusta el desafío, amiga. Es buen desafío ese. Me gusta mucho. Es bueno. Se nota que hoy tomé un poco de más y ya estoy empezando a decir cualquier cosa. Meta. Si el vino viene en la vida. Un día hacemos un especial de alcohol. Y claro. Está bueno eso, ¿eh? Es linda esa idea. Por temática, en lugar de por cantoras, por temática podría ser también. Dale, cuando se nos gasten las cantoras, vamos a la temática. Dale, me gustó esa, puedo andar. Bueno, nos estamos yendo casi, ¿no? Casi, sí, antes de que se nos corte va a haber que cantar otro tema y después despedirnos bien, como corresponde. Dale. Bueno, vamos con este lindo tango que yo lo he cantado, acompañado por mis músicos amigos. Vamos con Corazón al Sur, entonces. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y el taur, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, la
devoción y con la cruz. Yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén y el piberío, los reconozco, son algo mío. Y ahora sé que la distancia no es real. Me descubro en este punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jardín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Bravo, Maga. Y ahí te dice, Mónica Landolfi, te dice, bravísimo, una hermosa pintura del barrio en una bella voz. Gracias, gracias. Hermoso ese tango que es mi infancia, Sí. porque era eso, era el almacén, era el piberío, yo me pasaba las noches de verano en la puerta de casa con todas las abuelas sentadas en banquitos. ¿Qué será eso de sacar un banquito a la vereda sin respaldo, ¿no? Y pasarse horas sin respaldo. Súper bien condensado, digo, ¿viste? Esto de El rescatar banquito. esos detalles y además, bueno, las características del papá, el jazmín, como esas imágenes. Sí, bueno, pero esto ¿no? El barrio obrero, la gente que trabaja, el jazmín porque todos los jardines de todas las casas de provincia tienen ese jazmín que florece a principios de diciembre y que te perfuma hasta la Navidad. Yo soy reporteña y no tengo esa vida de vereda, ¿viste? Tengo muy poquito de eso. No, bueno, ¿Viste bien? nosotros sí, claro, claro, pero yo tuve esa vida de vereda y sabías que te bañabas, o sea, tenías la pileta en el fondo, ¿no? Que en general era la pelo pincho. Todas teníamos la pileta en el fondo y todos tenían su piletita pelo pincho chiquitita. Y salías Gracias. después de bañarte, porque estabas con el agua con cloro, salías después de bañarte, todo con el pelo como medio mojado, y por 6 de la tarde a jugar a la vereda hasta las 9, 10 de la noche que cenabas algo y volvías a salir. Nosotros jugábamos a veces hasta las 2, 3 de la mañana en la vereda, estoy hablando de mis 10, 11 años. Bueno, la Y felicidad condensada claro, en eso, en y esos detalles. lo que pasa que, claro, las que salían eran las abuelas, porque los padres y las madres al día siguiente tenían que trabajar, entonces las pobres abuelas se sentaban con un banquito en la puerta y se cabeceaban un poco, se contaban cosas, eh, te contaban historias, ¿no? Te contaban había muchas que habían venido del Chaco o de Formosa, alguna provincia así, o ahí estaba la jujeña, la salteña, estaba la La rusa. vecindad, la vecindad, ¿no? Sí, sí, eso, estaba la rusa, la polaca, la lituana, Ah, digo, y se contaban historias, y estaba la que te hablaba de la Segunda Guerra Mundial y la que te contaba la historia del lobizón. Digo, eso era, en ese momento, yo no sé ahora cómo es ese piberío y el almacén, no sé si sigue que siendo nos cuenten, y la igual. próxima podemos contar Estaría, alguna anécdota, ¿no? De algún estaría bueno. fan que nos escriba. Estaría bueno que nos escriban y nos cuenten acerca de eso, de cómo es ahora ese conurbano. Bueno, y medio que nos tenemos que ir Nos yendo vamos, para nos que no se nos vamos. corte.
Chau, amiga. Eh, Hasta la bueno, próxima. me Arriba. encantó. Qué lindos tangos que elegiste, Maga. Hermosos, hermosos. Y Hermoso, Nadia, un beso para ella. hermoso. Sí, salud, a donde esté. Nos vemos el jueves. Mm. Hasta el jueves próximo. Gracias a todas las que nos acompañaron, a todos los que nos acompañaron. Nos pueden seguir en YouTube y queda guardadito el video. Exacto. Chau, te quiero, Gracias a amiga. todos. Besos, igual, amiga. Chau. ¿Cómo era? Acá.